Saludos muy cordiales para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del trimestre de las lecciones del Evangelio de Juan y por la lección número 5 programada para el sábado 2 de noviembre, el testimonio de los samaritanos. Y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Juan 4:42. El tema de esta semana nos invita a comentar el origen de los samaritanos y sus diferencias con los judíos. Estas se mantenían tan candentes aún en el tiempo del ministerio público terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, veremos cómo nuestro Señor no actuaba conforme a los prejuicios raciales de los judíos, ya que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Juan 1:29. Y veremos con asombro la respuesta de la mujer samaritana y luego de todos los habitantes de Sicar, que primero escucharon su testimonio y luego escucharon las palabras de Jesús, su Mesías Redentor. Estudiaremos la situación samaritana versus la situación judía en los siguientes aspectos. Número 1, un viaje a través de Samaria. Número 2, la mujer samaritana. Y número 3, Jesús revela su divinidad. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con un viaje a través de Samaria. Por una mala decisión de Roboam, hijo del rey Salomón, al aumentar los tributos, hubo ruptura entre el reino de Israel, dividido ahora en el reino del norte. 10 tribus se separan bajo el liderazgo de Jeroboam y solo 2 quedaron en Judá y formaron el reino del sur, bajo el liderazgo de Roboam, hijo de Salomón. Jeroboam, para evitar que los habitantes de su nuevo reino fueran a adorar al templo de Jerusalén en Judea, promovió la apostasía idolátrica del culto de los 2 becerros de oro, uno ubicado en la ciudad de Betel y la otro en la ciudad de Dan. Más adelante, por la apostasía del rey Acab y Jezabel, instituyendo el culto de Baal y Astarte, el Señor los entrega en manos de los asirios, quienes bajo el liderazgo de Tiglat-Pileser los invadieron en el año 722 a.C. y fueron repatriados la mayoría de los habitantes de las tribus del norte, y sus tierras fueron entregadas a otro tipo de cautivos repatriados que se mezclaron con el remanente de Israel, formando una población mixta, que dio lugar como resultado a los samaritanos, que formaron también una religión mixta entre paganismo y judaísmo. El objetivo de los asirios era distribuir a todos estos habitantes en todos sus dominios para crear una estabilidad política y también repoblar la tierra del norte. Con el correr del tiempo, el reino de Judá también cayó en apostasía y Dios los envió a cautiverio en Babilonia en el año 606 por 70 años. Y cuando los medos y persas derrotaron a Babilonia y se promulgaron decretos para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo, los samaritanos, liderados por Sanbalat, obstaculizaron la reconstrucción en tiempos de Esdras y Nehemías. Esto agudizó las hostilidades entre ambos pueblos. Los samaritanos construyeron entonces un templo en el monte Gerizim, pero este templo fue destruido por el gobernante judío Juan Hircano en el año 128 a.C. Los judíos preferían recorrer largas distancias a través de Perea, evitando así pasar por Samaria en la medida de lo posible. Aunque no se descartaban
tipos de relaciones comerciales, por intereses obvios, no existía afinidad religiosa entre ellos. Se consideraban enemigos. En ese contexto, nuestro Señor decidió ir a Galilea pasando por Samaria. Y esto dio lugar a un encuentro con una mujer junto al pozo de Jacob en Sicar y su posterior entrevista con todos sus habitantes. Continuamos con la mujer samaritana. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Juan 4, del 5 al 9. Al leer los primeros 4 versículos de este capítulo 4 de Juan, entendemos los motivos por los cuales Jesús decidió volver a Galilea pasando por la ruta corta de Samaria. Los primeros 4 versículos dicen que cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían escuchado decir que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús se dio cuenta que los fariseos sabían que sus discípulos bautizaban más personas que los de Juan el Bautista, y previendo el peligro de que ellos provocaran disensión entre ambos grupos y se viera perjudicada la obra de Dios y la influencia afectada tanto de Jesús como de Juan el Bautista, decidió retirarse de aquel lugar y se dirige a Galilea buscando la corta ruta de Samaria. Jesús en esta ocasión aplicó la prudencia que él mismo recomendaba seguir como ejemplo a sus discípulos en Mateo 10:16. No dio lugar a la incitación de los fariseos ni al prejuicio de los discípulos de Juan, aunque el Bautista sabía que su misión era llevar a todos a los pies de Jesús, y por lo tanto él les dice a sus discípulos: a él le toca crecer y a mí me toca menguar. Juan capítulo 3 del 26 al 30. El pozo de Jacob estaba situado justo al lado de Siquén, mientras que Sicar, de donde era la mujer, estaba a 1,5 kilómetros del lugar. Jesús se sentó junto al pozo, mientras sus discípulos iban a buscar provisiones. No tenía acceso al agua fresca del pozo cuando la mujer vino a sacar de él agua, y Jesús le pidió de beber. A diferencia de Nicodemo, que buscó una entrevista nocturna con Jesús, la mujer buscaba la hora más intensa de calor para evitar encontrarse con personas, y en esa hora de alto calor pudo tener un contacto con Jesús que cambiaría el curso de su vida para siempre. El mensaje y la misión de Jesús eran reconciliar a la humanidad con Dios. Para él no existían barreras que pudieran impedirle que ese mensaje llegara a esta mujer y que por su testimonio llegara a todos los habitantes de la región de Sicar. Y así todos juntos tener un encuentro personal con su Salvador Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús aprovechó entrar en diálogo con la mujer y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Juan 4:10. El agua se conocía como el don de Dios, sobre todo en lugares desérticos, pero Jesús se ilustra a sí mismo como el mayor don enviado del cielo para la salvación de la humanidad.
Juan 3:16, segunda de Corintios 9:15. Y de esa forma, también con el agua, ilustra el poder de su mensaje de vida. El agua que sacia la sed de salvación de todos los seres humanos. La mujer ya estaba impresionada por la oferta de Jesús y le preguntó: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? Juan 4:11. Aunque en forma diferente de como declarara Nicodemo, Jesús estaba dándole la enseñanza básica de la salvación y la importancia de la conversión a esta mujer de dudosa reputación. Los judíos como los samaritanos habían fabricado sistemas ineficaces de salvación. Habían sepultado con sus vanas tradiciones los manantiales de agua viva de la palabra de Dios. En Jeremías 2:13 el Señor se queja y dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen o no retienen agua. Aquí Jehová se identifica como la fuente de las aguas vivas. El agua es necesaria para la vida. Los seres humanos no pueden sobrevivir sin ella, por lo que también puede ser una imagen poderosa y apropiada de la vida eterna concedida gratuitamente por su gracia. Por eso Jesús le dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que en el agua que yo le daré será para él un manantial que brotará para vida eterna. Juan 4:14. Las promesas del Antiguo Testamento indican en Zacarías 14:8: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Y en Juan 7:37-38 Jesús mismo se identifica como la fuente de las aguas vivas, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis mandamientos y que guarden mis normas y las cumplan. Ezequiel 36:25-27. Esta promesa se estaba cumpliendo en la mente y en el corazón de la mujer samaritana. Lo significativo de ella fue descubrir que quien hablaba con ella no era un simple judío, sino que era y es el don de Dios, enviado por el cielo para ella, para los samaritanos, para los judíos y para el mundo entero. Tácitamente Jesús le dijo: tú puedes satisfacer mi sed física con el agua del pozo, pero yo, el don de Dios, puedo satisfacer la sed de tu alma. Como es propio de la naturaleza caída, la mujer interpretó las palabras de Jesús acerca del agua en un sentido literal, a pesar que él hablaba de verdades espirituales. Ella le dice: Señor, dame de esta agua, para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Juan 4:15. El agua que Jesús le ofrecía le evitaría los viajes al pozo, reduciendo el riesgo de encontrarse con las demás personas. Ante la petición de la mujer, Jesús le dice que se la daría a ella y a su marido. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Juan 4:16. Ella respondió: no tengo marido. Y Jesús, leyendo su corazón, le dijo todos los secretos más ocultos de su vida. Los leía como viendo un libro abierto. Le indicaba con estas palabras que debía eliminar las aguas estancadas de pecado que residían en ella. Debía romper todo vínculo con el pecado y comenzar una nueva vida de rectitud, a fin de recibir el agua de la vida. Es una ley espiritual que la vida antigua y la vida nueva no pueden coexistir juntas, ni se debe de intentar hacerlo.
De una misma fuente, dice Santiago 3, 11, 12, no puede salir agua dulce y amarga paralelamente. La mujer rechazaba el escudriñamiento que Jesús hace de su vida, negando que tuviera esposo. Pero Jesús le dice, reconociendo la exactitud de su afirmación en Juan 4:17, que sus 6 experiencias conyugales no estaban aprobadas por la ley de Dios, y le demuestra que conoce mucho más de ella de lo que ella se imagina. Juan 4:18. Al verse descubierta en sus secretos más íntimos, se convence de que Jesús es un profeta. Juan 4:19. Y comenzó a deducir, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Con estas palabras trató de inducir que ella era descendiente de Jacob como los judíos, descendientes de Abraham, pero estaba percibiendo que Jesús era superior a Jacob. Y Jesús se lo confirma, diciéndole, si bebes del pozo de Jacob volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré no tendrás sed jamás, y habrá en tu interior una fuente que salte para vida eterna. Juan 4:14. Al comprender la superioridad de Jesús y de su agua de vida sobre la de Jacob y el agua de su pozo, ella dio un paso más adelante. Concluyó que Jesús era un profeta, que le reveló todos sus secretos. Sin embargo, la mujer insiste en presentarle otros argumentos y evitar seguir dando detalles de su situación moral decadente. Y argumenta sobre si acaso los judíos o los samaritanos tienen la esencia de la verdadera adoración. Jesús le explica que los judíos y los samaritanos habían distorsionado la verdadera adoración a Dios, que debe de ser en espíritu y en verdad. Juan 4:24. La religión sin Jesús como centro y fundamento es vanidad. La verdadera adoración se basa en una comunión transparente con el Creador y Redentor Jesucristo. Debe de basarse en sus postulados y no en las reglas o mandamientos humanos. Jesús le dijo, olvida estas reglas humanas y las discusiones tradicionales, que son vanas e inútiles. Dios busca adoradores verdaderos y Dios me ha enviado a buscarte. Y luego la mujer concluye que la verdadera adoración la traerá el Mesías. Juan 4:25. Y Jesús le responde, yo soy el que habla contigo. Juan 4:26. La mujer samaritana debía afrontar su situación para ser sanada de su condición deplorable. Debía dar la media vuelta, renunciar a su vida antigua, romper todo vínculo con el pecado y aceptar a Jesús como Salvador y seguirle. Continuamos con Jesús revela su divinidad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:16 al 24. Consciente de que Jesús conoce plenamente su condición moral, es desesperada. Trata de escapar de la luz, porque su pecado ya es manifiesto, y sin embargo desvía hábilmente la conversación sobre ella para tratar asuntos de carácter religioso, a fin de ignorar o rechazar la realidad de su condición. Juan 4:20. Jesús no desarrolló el tema acerca de sus credenciales de legítimo profeta, sino que con sencillez llama la atención de la mujer, primero, hacia el espíritu del verdadero culto, y segundo, hacia él como el Cristo. Jesús fue claro al decir que la salvación viene de los judíos.
A ellos le pertenecen la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Romanos 9:4. Y el Mesías Redentor vendría de ellos. De ellos son los patriarcas, y de ellos según la carne vendría el Mesías. Romanos 9:5. Su culto fue instituido en el santuario terrenal y es de origen divino. Éxodo 25:8, 9 y 40. Ellos sabían lo que adoraban. Sin embargo, el culto de los samaritanos era un híbrido, un sincretismo religioso entre judaísmo y paganismo. Los judíos adoran al Dios que se reveló a ellos, y a ellos les fueron confiados los oráculos sagrados, las sagradas escrituras. Romanos 3:1-2. Es a la única persona a la cual Jesús le dice: mujer, créeme, y no de cierto os digo. Y además le profetizó que vendría la hora en que la verdadera adoración sería de carácter universal. Ya no sería en Jerusalén ni en el monte Gerizim. El templo de los samaritanos había ya sido destruido por Juan Hircano en el año 129 a.C. Y el templo de los judíos sería destruido en el futuro por los romanos en el año 70 de la era cristiana. Daniel 9:26. Además de lo anterior, Jesús le explicó que Dios es espíritu y no está confinado a un solo lugar, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:23-24. Con estas palabras le está invitando a convertirse en una verdadera adoradora del único Dios verdadero, y luego la lleva al punto de la decisión, al revelarse sin ninguna dilación como Mesías Salvador. Cuando ella confiesa, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Juan 4:25-26. La revelación de sí mismo como Mesías no la hizo a una gran multitud o a un personaje importante, sino a una anónima y solitaria mujer samaritana junto al pozo de Jacob, así como le explicó los pasos de conversión a Nicodemo en una audiencia privada. Jesús se interesa por cualquier alma que se siente apartada y sola. Así le dio una gran razón para que creyera en él. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó 2 días allí. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4:28-29 y 39-42. El momento decisivo para la mujer samaritana fue interrumpido por la llegada de los discípulos, que estaban sorprendidos de que Jesús hablara con una mujer, y lo invitan a comer, y la mujer ya había llenado su cántaro, y ansiosa de llegar a la aldea y contar a otros su gran descubrimiento, no se preocupó por el cántaro. En su entrevista con Jesús había experimentado el deseo, la convicción y la decisión. El siguiente paso era la acción. Ella fue a narrar a otros su gran descubrimiento de Jesús como Mesías. Al dar su testimonio razonaba que si Jesús conocía sus profundos y tenebrosos secretos de la vida, ninguna cosa podía ocultarse delante de él. Con tacto la mujer presentó sus hallazgos en forma de una pregunta e invitó a los aldeanos para que fueran a examinar por sí mismos la evidencia. Al principio su creencia se basaba en el informe de la mujer, pero después de la debida investigación dependió de su propia comprobación. Juan capítulo 4 del 39 al 42.
Los discípulos se asombraron que la respuesta de la mujer samaritana fue más reconfortante para Jesús que el alimento de su cuerpo. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que Él me envió y acabe su obra. Juan 4:34. Las necesidades temporales son secundarias en comparación con el valor de un alma salvada. Y Él observa la consagración de sus colaboradores cuando dan la preeminencia a los asuntos de su reino y su justicia. Mateo 6:33. Juan cambió su narración del impacto de la revelación de Jesús a la mujer samaritana para luego añadir la explicación del proceso de la siembra y de la siega para la cosecha dentro de la evangelización. Y así enseñar Jesús a sus discípulos la urgencia de compartir el evangelio con todo tipo de personas, incluyendo aquellas que no eran como ellos. La semilla de la verdad sembrada en el corazón de la mujer ya había comenzado a dar fruto y en 2 días hubo una abundante cosecha. Jesús les dijo: y el que siega recibe salario y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce junto con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Juan 4:36 al 38. El proceso de siembra y cosecha en labios de Jesús hace una analogía con la obra de Juan el Bautista en la siembra y la suya en la cosecha. Pero recalca su propia obra de siembra, y en este proceso la mujer fue parte de esa siembra con su propio testimonio. Y cuando los habitantes de Sicar le escucharon a él, se daría una abundante cosecha de almas. Pero aún más, Jesús estaba profetizándole a la mujer que su intenso trabajo de siembra durante los 3 años y medio en el día del Pentecostés daría abundante cosecha, y los segadores serían sus discípulos. Al considerar la enseñanza de Jesús, podemos pensar cómo en la lluvia temprana, el inicio de la dispensación evangélica, hubo gloriosos resultados, y más aún, que estos serán superados exponencialmente por el descenso de la lluvia tardía del Espíritu Santo, donde los mensajeros tendrán el privilegio de sembrar, pero también de cosechar abundantemente, y para la gloria de Dios, al final de la dispensación evangélica. Apocalipsis 14, del 6 al 13 y 18:4. Ninguna evidencia es más convincente que la experiencia personal. Al principio los habitantes de Sicar creyeron el testimonio de ella, que dijo: me dijo todo lo que hice. Juan 4:39. Pero al escuchar a Jesús, le pidieron que se quedara con ellos. Él les dedica 2 días y les compartió el evangelio. El resultado fue que muchos más creyeron gracias a la palabra de Jesús. Juan 4:42. Juan recalca y contrasta la presteza de los samaritanos en aceptar la evidencia de que Jesús era el profeta, del cual habló Moisés en Deuteronomio 18:15. Juan 4:26. Compara con la incredulidad y rechazo de los suyos, los israelitas, que no lo recibieron ni creyeron en su nombre. Juan 1:10 y 11. La vida y mensaje de Jesús constituyeron una evidencia convincente para los samaritanos que se habían cumplido las predicciones de Dios a Moisés y las de los profetas en la persona de Jesús de Nazaret. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. El Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared intermedia de separación entre Israel y las otras naciones. La verdad de que los gentiles junto con ellos serían herederos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, Efesios 2:14 y 3:6. Esta verdad fue revelada en parte cuando se recompensó la fe del centurión de Capernaum y cuando predicó el Evangelio a los habitantes de Sicar.
fue revelada también más claramente en ocasión de su visita a Fenicia, al sanar a la hija de la mujer cananea. Estos incidentes ayudaron a los discípulos a comprender que entre aquellos a quienes ellos consideraban indignos de salvación habían almas ansiosas de luz de la verdad. Hechos de los Apóstoles 16-17. Antes de que esta alma pudiera recibir el don que él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado y a su Salvador. El deseo de toda la gente, 157. Doquiera hayan corazones abiertos para recibir la verdad, Cristo está dispuesto a enseñarlas, revelándoles al Padre y el servicio que le agrada, al que lee los corazones. Con los tales no se vale de parábolas, sino que como a la mujer junto al pozo les dice claramente: yo soy quien habla contigo. El Ministerio de Curación, página 28. Jesús vino para impartir el Espíritu Santo al alma humana. Mediante ese Espíritu el amor de Dios es difundido en el corazón, pero es imposible conceder el Espíritu Santo a los hombres que están cristalizados en sus ideas y cuyas doctrinas son estereotipadas e inmutables, que caminan de acuerdo con las tradiciones y mandamientos de los hombres, como lo hicieron los judíos en el tiempo de Cristo. Ellos eran muy minuciosos en los ritos de la iglesia, muy rigurosos en seguir sus formas, pero estaban tan destituidos de vitalidad y consagración religiosa. Fueron representados por Jesús como los cueros secos, que entonces se usaban como recipientes del vino. El Evangelio de Cristo no podía ser colocado en sus corazones, pues no había lugar para recibirlo. No podían ser los nuevos odres de los cuales él pudiera derramar su vino nuevo. Cristo estuvo obligado a buscar odres para su doctrina de verdad y de vida entre otras personas que no eran los escribas y fariseos. Tuvo que buscar a hombres que estuvieran dispuestos a recibir regeneración de corazón. Vino a dar nuevos corazones a los hombres. Él dijo: os daré un corazón nuevo. Pero los que tenían justicia propia en aquellos días y en los días nuestros no sentían ni sienten la necesidad de tener un corazón nuevo. Jesús pasa por alto a los escribas y fariseos porque no sentían necesidad de un Salvador. Esos servicios habían sido instituidos por Cristo, habían estado llenos de vitalidad y belleza espiritual, pero los judíos habían perdido la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraban a las formas muertas después de que la vida espiritual se había extinguido entre ellos. Cuando se apartaron de los requerimientos y mandamientos de Dios, procuraron reemplazar el lugar de los que habían perdido, multiplicando sus propios requisitos y haciendo demandas más rigurosas que las que había hecho Dios. Y mientras se hacían más rígidos, menos manifestaron el amor y el Espíritu de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, 452 y 453. Jesús había empezado a derribar el muro de separación existente entre judíos y gentiles al predicar la salvación al mundo. Aunque era judío, trataba libremente a los samaritanos y anulaba las costumbres farisaicas de su nación. Frente a sus prejuicios, él aceptaba la hospitalidad de este pueblo despreciado, durmió bajo sus techos, comió en sus mesas, participó de alimentos preparados y servidos por sus manos, y enseñaba en sus calles y los trataba con la mayor bondad y cortesía. Deseo de toda la gente, 164. Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conduce a Dios, y a fin de servirlo debidamente debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad de conocer y amar a Dios. Nos inspirará a una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Siempre que un alma anhela a Dios y se manifiesta en él la obra del Espíritu, Dios se revelará a esa alma. Él busca adoradores tales y espera recibirlos como sus hijos y sus hijas.
El claro acerto hecho por Jesús a esta mujer no podría haberse dirigido a los judíos que se consideraban justos. Cristo era mucho más reservado cuando hablaba con ellos, pero a ella le fue revelado aquello cuyo conocimiento le fue negado a los judíos, y que a los discípulos se les ordenó más tarde guardar en secreto. Jesús vio que ella haría un uso de su conocimiento para inducir a otros a compartir su gracia. Decía de toda la gente 159 y 160. Los samaritanos vinieron y oyeron a Jesús y creyeron en él. Le rodearon en el lado del pozo. Le acosaron con preguntas y ávidamente recibieron sus explicaciones de cosas que antes les habían quedado oscuras. Mientras escuchaban, su perplejidad empezó a disiparse. Eran como gente en grandes tinieblas, siguiendo un repentino rayo de luz hasta encontrar el día. Pero no les bastó esta corta conferencia, ansiaban oír más, y que sus amigos también oyeran al maravilloso Maestro. Le invitaron a su ciudad y le rogaron que se quedase con ellos. Permaneció con ellos 2 días en Samaria y muchos más creyeron en él. Los fariseos despreciaban la sencillez de Jesús, desconocían sus milagros y pedían señales para creer que él era el Hijo de Dios. Pero los samaritanos no pidieron ninguna señal. Jesús no hizo milagros entre ellos, fuera del que consistió en revelar los secretos de su vida a aquella mujer en el pozo de Jacob. Sin embargo, muchos le recibieron. En su nuevo gozo decían: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos creían que el Mesías había de venir como Redentor, no solo de judíos, sino del mundo. El Espíritu Santo, por medio de Moisés, lo había anunciado como profeta enviado de Dios. Por medio de Jacob, se les había declarado que toda la gente se congregarían a su alrededor, y por medio de Abraham, que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. En estos pasajes se basara su fe en el Mesías. El hecho de que los judíos habían interpretado erradamente las profecías posteriores, atribuyendo el primer advenimiento a la gloria de la segunda venida de Cristo, indujo a los samaritanos a descartar todos los escritos posteriores, excepto los de Moisés. Pero como el Salvador desechaba estas falsas interpretaciones, muchos aceptaron las profecías posteriores y las palabras de Cristo mismo acerca del reino de Dios. Decía de toda la gente 163, 164. No debemos estrechar la invitación del Evangelio y presentarla solamente a unos pocos elegidos que suponemos que nos honrarán aceptándola. El mensaje ha de proclamarse a todos, donde quiera haya corazones abiertos para recibir la verdad. Cristo está listo para instruirlos. El Salvador no aguardaba que se reunieran congregaciones. Muchas veces empezó sus lecciones con unos pocos reunidos en derredor suyo. Pero uno a uno los transeúntes se detenían a escucharlo, hasta que una multitud oía con asombro y reverencia sus palabras enviadas del cielo. El que trabaja para Cristo no debe pensar que no puede hablar con el mismo fervor a unos pocos que a una gran compañía. Tal vez haya uno solo para oír el mensaje, pero ¿quién puede decir cuán abarcante será su influencia? Parecería asunto sin importancia, aún para los discípulos, que el Salvador dedicara su tiempo a una mujer en Samaria. Pero él razonó con ella con más fervor y elocuencia que con reyes, consejeros o pontífices. Las lecciones que le dio han sido repetidas hasta los confines más remotos de la tierra. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que sus propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura. No vieron en derredor que había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer, a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír al Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida.
el que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como manantial en el desierto, cuyas aguas brotan para refrescar a todos, y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. El deseado de toda la gente es páginas 165 y 166. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia de nuestro Señor.